En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. ¿Qué tal, hermanos? Feliz domingo. Domingo de la Palabra de Dios. Hoy nos invita la Iglesia a reconocer este gran misterio y es probable que sea tan inagotable esta aproximación como la palabra misma, porque el modo en que Dios se nos ofrece a cada uno es personalísimo, ¿no? ¿Cuántos caminos de salvación hay? Tantos como personas, porque son ese camino que es Cristo, ¿no? Y que para cada uno de nosotros pues es un acceso desde un lugar distinto, un acceso al cielo, ¿no? Pero aunque las vías de acceso a este misterio de la palabra accesible pues son tan variadas, yo te propongo tres aspectos que van trabados. El segundo se deduce del primero, el tercero de los dos primeros. Y en el fondo, pues, son todos ellos una buena noticia. Tú, además, que escuchas este vídeo, pues podrás sacar muchas otras conclusiones. Pero te diré lo primero, y es por lo que vamos a ofrecer este ratico juntos. Lo primero por lo que merece la pena este domingo, y es porque es con el que arranca la semana de oración por la unidad de los cristianos. Esta familia está separada, está herida de lo único que hiere al ser humano, que es la división. A nosotros no nos hiere el dolor, no nos hiere el fracaso, lo que nos hiere es estar divididos, es decir, lo que está llamado a ser un solo cuerpo, ¿no? Y esta herida Dios la quiere subsanar. Y por eso la semana de oración por la unidad de los cristianos tiene que empezar con aquello que nos une, que no es una cosa, es una persona, es Jesucristo, ¿no? En Él ya podemos entender lo que supone ser familia, lo que supone ser realmente un pueblo congregado. Y este es el primer aspecto que te invitaría a reconocer, y es que la palabra de Dios se pronuncia sobre una realidad que sin esa palabra se queda muda y sorda. Es decir, si Dios no pronuncia su palabra sobre nosotros, nos quedamos mudos y sordos. Y así es bonito descubrir que como el vaso reclama la Coca-Cola, el ser humano reclama la palabra de Dios. La creación entera está diseñada por esa palabra que hace lo que dice. Lo que dice lo hace, salvo en un lugar, que es precisamente para el que ha sido diseñado predilectamente, que somos tú y yo. Es curioso, ¿verdad? Aquel lugar donde Dios se va a mover como Pedro por su casa, no lo va a hacer sin nuestro permiso. Dios lo que dice lo hace, salvo en ese lugar que reserva para tu libertad, ¿no? Que también forma parte de ese misterio de la palabra de Dios, pero que es sorprendente, es un misterio. Dios es una libertad suprema capaz de crear otras libertades, otros lugares, otros yos capaces de decirle sí o no. Y bueno, mientras nos movemos en un depende o en un sí inicial, porque somos párvulos, estamos aprendiendo, somos poquito, todos somos, Dios lo quiera, ¿no? Pues niños de Dios. Aún no vemos lo que nos embarga, todavía no lo vemos pues cara a cara, sino en misterio. Pues te invito a que nos unamos en acción de gracias, porque Dios no se limita a existir, no se limita tampoco a crearnos, sino que también nos ha hecho para un diálogo, para reconocerle y para un diálogo, para un proceso que solo se realiza caminando juntos y conversando. Esto es muy buena noticia. A Dios le encanta hablar, está necesitándolo casi, y cuando vemos a Jesús en la sinagoga desenrollar el rollo de Isaías, profeta al cual el mismo Jesús, bueno, el mismo verbo de Dios, vamos a decir, pues ha dictado en el corazón ese contenido escrito del libro de Isaías, pues cuando lo empieza a leer y dice hoy se ha cumplido esto, yo creo que tiene que experimentar un gran gozo, porque a la paciencia de Dios se suma también ese comienzo del desenlace. Es como si el tirachinas, esa tensión de toda la historia, se liberara en ese momento. Dios lleva pacientemente preparando a su pueblo
preparando a la humanidad para, para esa declaración, una declaración de intenciones que es una declaración de amor hoy. Se cumple esto hoy. He sido enviado, ungido de Dios, para liberarte, para que veas, para que puedas caminar, para que vivas este tiempo como tiempo de gracia, como kairos, como una oportunidad, no como una cárcel. Entonces es muy bonito porque Dios se dirige a nosotros que tenemos esa capacidad de escucha y por tanto nos saca de la sordera y nos enseña a hablar, primero balbuceando, pero es verdad. Éramos una materia informe y ahora los que éramos sordos y mudos escuchamos algo nuevo. ¿Cómo aprendimos a hablar en nuestra familia? ¿Cómo aprendiste a hablar en casa? Seguro que no fue pues porque el primer día se pusieran tus padres ahí con una pizarra y empezaran a ver la A con la B, la B con la B, la B con la A, va. No, perdón por utilizarlo, pero tiene que ver con esta catequesis. No fue con una pizarra, no fue poniéndote un examen al final de cada mes o de trimestre, sino que te viste introducido en medio de una conversación, en la que a veces, además, se te interpelaba, se te decía, ¿quieres? Sopla, y tú soplabas. Y por eso es muy bonito detectar que Dios funciona exactamente igual, es decir, igual que fuimos introducidos en una conversación, a veces de mayores, que nos aburría, y otras veces dirigida exactamente a nosotros y por nuestro nombre, pues en la relación con Dios es igual. Jesús se iba a rezar por las noches y provocó en los discípulos el deseo de entrar también en ese misterioso diálogo, ¿no? Enséñanos, Señor, a rezar. ¿Y qué les enseñó? Les enseñó el Padre Nuestro. Y al principio estas peticiones son misteriosas, pueden resultar pues un poco incomprensibles. Y luego el misterio se hace más grande. ¿Por qué? Pues porque en realidad, y este es el segundo aspecto de la palabra de Dios, la palabra de Dios no es una cosa que aprendas y ya está, no es una técnica, no es simplemente una articulación de sonidos, sino que es una persona, ¿no? Y mira, piensa por ejemplo en tu película favorita. Mirad, aquí tengo el coche de Regreso al Futuro. ¿Por qué? Pues porque los Reyes Magos saben que cuando era joven, pues es la película que más vi. De hecho, yo creo que la cinta de VHS pues estaba casi quemada como mis pestañas de tanto ver Regreso al Futuro. Y mira, conforme pasan los años, pues no la veo tanto. Casi yo creo que no la veo ni siquiera una vez al año. Y no es que no me guste, que sí que me gusta, pero bueno, quizá esa película que es la que más te gusta, pues como mucho te mantengas en ella. Pero lo normal es que ya no te apetezca tanto conforme la vas viendo. Y con la palabra de Dios es distinto. En el trato con ella, pues cada vez te seduce más. Al principio es que hasta puede producir disgusto, y extrañeza. Y tantas veces en misa es doloroso para el sacerdote el haber puesto todo el cariño del mundo y desde las propias limitaciones, pero con mucha ilusión, proponer algo y detectar extrañeza en el resto de los fieles. Detectar extrañeza. Y en ese momento el sacerdote debe pedir lo que otros pidieron para él, y seguro que están pidiendo para él, y es paciencia. Que no se vayan, que tengan paciencia, porque a diferencia de nuestra peli favorita, que si la vemos demasiadas veces al final, bueno, bien, pero ya no llena igual, con la palabra de Dios sucede a la inversa. Cuanto más tiempo invertido, más corto se hace. Más desearías casi dedicarte a ello. Y es que hay personas que de hecho han experimentado una llamada a dejarlo todo por él, por esa palabra. La Iglesia tiene que ser ese lugar predilecto que lo ha dejado todo por esa palabra. Pero ¿cómo lo hará si no la escucha? ¿Cómo lo hará si no acude a ella, si no recurre a ella, si no vive desde ella todo, ¿no? Si no aprende a interpretarlo todo y quedarse con lo bueno, es decir, con Jesús y con la huella del Creador en todo? Ese es el segundo aspecto. El primero es cultivemos un silencio en el cual podamos ser sacados de la sordera y aprendamos primero a balbucear y después a hablar, ¿no? Y ese es el segundo aspecto, y es que lo que era un balbuceo se transforma en familiaridad. Igual que los amigos crecen con el roce, con el trato, con el compartir las experiencias,
Lo mismo le sucede a los discípulos, que aprenden un Padre Nuestro que van viendo cada vez más reflejado en Jesús, y ya no da tanto miedo decir hágase tu voluntad, porque le estás viendo y dices, es que la voluntad de Dios es mucho mejor que la mía. Este es el tema. ¿Has planeado alguna vez un mes de vacaciones? Yo sí. Y generalmente, bueno, yo generalmente no. Nunca se ha cumplido mi mes de vacaciones. Siempre suceden un montón de cosas que lo alteran y sin embargo, pues resultan las más de las veces muchísimo mejor que como las había planificado tan perfectamente, tan minuciosamente. Es lo mismo lo que sucede con Dios. No podemos planificarlo. Él es la persona libre que viene a liberarte, ¿no? Ya Él lo ha dicho. Él ha sido elegido, ungido, para que salgas de la cárcel. Y en la cárcel no se ve la realidad como fuera de ese cocún, de ese capullo del que debemos salir, ¿no? Y vivir ya en clave de domingo, en clave de resurrección. En la familiaridad con Él descubres que sus planes son mejores que los tuyos. ¿Quieres que si alguien quisiera emitir sobre ti una terrible maldición, lo tiene muy fácil. Que se cumplan todos y solo los deseos que esta persona tenía cuando tenía 15 años. Si alguien te quisiera fastidiar, que te desee eso. Y es que, efectivamente, somos párvulos y de la mano del Señor pues vamos madurando, ¿no? Madurando en un caminico de cruz, en un caminito excelente, virtuoso, pues vamos madurando para la siega, vamos madurando para el cielo. Y estos son así palabras un poco vacías hasta que te das cuenta de que Jesús se las aplica, que sus planes no son nuestros planes, y caray, qué maravilla que sea así. Y por eso es necesario que el niño muera. Por decir el niño, pues la persona infantil, adolescéntrica, tiene que morir. Tiene que aprender a morir cada día con humildad, porque lo peor que se podría dar en la propia vida es que se cumplan los propios deseos si no han sido evangelizados. Y es eso, esta palabra de Dios tiene ese poder de fecundar lo que deseamos. Si lo que he dicho hasta aquí tiene que ver contigo, prepárate para lo siguiente. Si has tenido paciencia para llegar, porque es el tercer aspecto y el mejor. Es el mejor. Y es que esta palabra de Dios, que educa y que enseña palabras nuevas y tiene planes nuevos, encima nos enseña a vivirlos desde un lugar inalcanzable, indeducible. No podríamos nosotros haberlo producido. Es que, mirad, vamos a hacer un ejemplo. Si yo ahora digo, imaginemos que estuviera sediento, empiezo a estarlo. Bueno, esta tarde para comer, hoy a mediodía, pues he comido... ¿qué he comido? ¿Cómo se llaman? Bueno, no me sale la palabra. La comida favorita de mi padre. Calamares. Total, que cuando me he despertado de la mini siesta tenía muchísima sed. Ya voy por el tercer vaso de agua. Porque los calamares, pues bueno, tienen más sal de lo que parece. Claro, si yo ahora digo agua, agua, empiezo como en el desierto a decir agua, agua, hasta 5 veces agua, no se produce el agua. Tengo que irme hasta el grifo y esperar que funcione. Pero cuando Jesús enseña el Padre Nuestro a sus discípulos, cuando te lo enseñan todas esas mediaciones maravillosas por las que Jesús se te ha llegado, esa fuente viva, pues sucede algo totalmente distinto. Y es que cuando dices Padre Nuestro resulta que no es meramente un deseo humano, o un proyecto, o un ideal altísimo, claro, sino que para el bautizado esto es una verdad radical, esencial. Y por eso esto es lo mejor de la palabra de Dios, y es que poco a poco te vas dando cuenta de que tiene que ver contigo, de que la puedes decir desde dentro,
y que por tanto mi vida no es solo sobre mí, ni mucho menos, sino que claro, ya no la puedo entender sin estar incorporado a este Cristo total que estamos llamados a ser. Dios lo quiera, ¿no? A diferencia de nuestras palabras humanas, que puede ser como en el desierto, agua, 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 y quedarnos completamente secos, deshidratados, nos encontramos con este Jesús que no te da deseos de algo que no te vaya a dar, sino que te hace desear algo que hasta el principio te resultaba incomprensible, pero que es verdad, ¿no? Tenemos un Padre común, y ha costado mucho que nos llegue esto. Muchas personas han dado la vida para que podamos vivir esto desde dentro y llamar a Dios Abba, papá. Pues que nos introduzcamos en este tiempo de la paciencia de Dios. ¿Cuánta paciencia ha tenido para que yo comprenda cosas tan sencillas? Vamos a ponernos un aviso en el móvil para que 2 veces a la semana, los jueves y los sábados, los miércoles y los viernes y los domingos, que te salga un aviso y te diga silencio. ¿Por qué? Pues porque el silencio es amor a esa palabra que debe ser pronunciada sobre mí, que yo no puedo producir y que sin embargo me va a fecundar, va a hacer de mí algo nuevo y me va a permitir comprender el misterio de mi vida y el de los demás. Qué bonito, porque Jesús pues está deseando que te des cuenta de que hoy mismo se cumple esta escritura que habéis escuchado. Me preguntaba una persona con muy buena intención, es un gran amigo, que por qué la segunda parte de la misa, la más importante, la Eucaristía, que por qué no la variábamos un poco, por qué la Iglesia, si es que ya te la tienes que saber de memoria, ¿qué haces leyendo el librito ese, el misal? Pues si ya te lo tienes que saber de memoria, tienes que estar aburrido. Y digo, pues mira, es que es la parte mejor, porque es verdad que tras la palabra de Dios, tras ese menú, viene después el zampárselo, y cuando está Jesús ahí presente sobre el altar, sobre la mesa que nos convoca, sobre ese trono que es la cruz, cuando se hace presente Él allí entregándose, y hemos pedido por todo a través de Él, todavía llega el gran banquete. Y luego también le decía un poco en broma, es que mira, si la Iglesia variara algo, que ha sido compuesto como una pieza de patchwork, como un tapiz precioso, a partir de la palabra de Dios, y eso es lo que es, si te fijas, lo que es toda la oración eucológica, el prefacio, todo es verdaderamente palabra de Dios, hasta la bendición final y el podéis ir en paz. Si estuviera en nuestras manos, seguro que venía algún idiota y nos quitaba el Padre Nuestro. Y eso sí que no. Y eso sí que no. Pues nada, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.